Y en México ya es un delito no dar pensión. De hecho, pueden ir hasta la cárcel. No solamente es alimenticio, también incluye el rubro de escolar, de salud y también de ropa. Entonces es un conjunto. Desde que surgió este movimiento, prefieren pagar 1000 veces a una exposición del nivel de la que tenemos, una exposición masiva. La mujer tiene la obligación también de dar pensión a los hijos. Es exactamente lo mismo que el papá. ¿Trabaje o no trabaje? Trabaje o no trabaje. Esto se los tengo que preguntar, porque hay gente que les dicen que lucran con el dolor. Esos comentarios generalmente vienen de hombres que son deudores y que tienen el miedo que vayamos por ellos. Prácticamente todos los días recibíamos amenazas. Hubo una que sí realmente... Cobrando pensiones. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Soy Sergio Mayer. Estamos aquí en Políticamente Imprudente. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que nos ha apoyado, la gente que nos sigue en este canal, la gente que nos da like, la gente que se ha suscrito, le ha dado like a la campanita. Gracias a ustedes hemos crecido la comunidad y seguimos creciendo. Así que les recuerdo, ayúdenos a compartir todo el material que les va llegando. Denle like a la campanita para que sigamos creciendo como comunidad, porque son ustedes los que hacen el éxito de este programa. Hemos estado haciendo pues un trabajo especialmente para ustedes y bueno, como saben, siempre tenemos invitados especiales para mí, siempre decidimos quiénes van a venir, y para mí el hecho de que estén en este momento dos amigos, compañeros, influencers, activistas, ahorita vamos a platicar el por qué influencers, por qué activistas, de allá, de Monterrey, vienen a visitarnos acá en México. Y quiero aprovechar, por supuesto, estamos aquí en Jubilé Gran Casino, quien nos abre las puertas para poder hacer estas entrevistas en este lugar maravilloso. Y bueno, como les decía, quiero darles la bienvenida a dos jóvenes bien activos, bien chingones. Están con nosotros Irad Mata y Mario Balak. Bienvenidos, los van a identificar inmediatamente, y más la gente de allá del norte, porque ellos crearon, hicieron y trabajan en este podcast que se llama Cobrando Pensiones. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación y un placer estar aquí en tu podcast y saludando a la gente que te ve también. Es correcto. Primeramente, Sergio, gracias por la invitación, y segundo, muy enriquecidos que nos hayas invitado de estar otra vez contigo. La vez que estuvimos en Monterrey la pasamos increíble y hoy no va a ser la excepción. Yo sé, les tocó a ustedes entrevistarme, platicamos de todo, fue un honor para mí estar en su podcast, pero ahora pues me tocaba a mí y les agradezco. Y a mí me gustaría saber cómo y de dónde nace la idea de hacer un podcast de alguna manera con activismo social, porque pues los que estamos haciendo podcast de repente tenemos ciertos temas, pero ustedes están haciendo además una labor social interesante. ¿De dónde nace y cómo se dan cuenta que hay un nicho importante ahí? Fíjate que sí, Sergio, precisamente nosotros iniciamos con un podcast que era un foro para las mujeres que habían sido violentadas, mujeres que querían alzar la voz con su historia. Entonces iniciamos, nos fue muy bien, las mujeres nos dieron su confianza y iniciamos con un apoyo psicológico para ellas. Posteriormente, esas mismas mujeres nos dimos cuenta que traen una necesidad de cobro de pensión. Y es así como nace la idea de Cobrando Pensiones, porque nos preguntaban y nos decían: muchas gracias por todo el apoyo, gracias por escucharme, gracias por la terapia que me das gratuitamente, pero quería preguntarte si tú podrías o ustedes podrían ayudarnos con un tema de pensión alimenticia. Es así como Mario y yo iniciamos un piloto, iniciamos nuestro camino a esto, y es así como creamos el programa de Cobrando Pensiones. Sí, la verdad es que nos quedamos cortos, esa fue también la palabra. Apoyamos nosotros de manera gratuita con terapia psicológica, con abogados, pero llegaba un momento donde decíamos, es que ocupamos hacer más cosas. La gente misma nos platicaba sus casos de violencia, de pensiones, de muchas cosas, y ya no solamente era
oye, pues vamos a darle voz en un podcast. Tenemos que hacer algo masivo que tenga impacto y poder llegar a más gente. Pero a ver, ¿alguno de ustedes es abogado o psicólogo? ¿O cómo daban esas terapias? ¿O cómo empiezan a dar eso? Porque, ¿cuáles son las bases para poder apoyar a estas personas? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Fíjate que no somos abogados, pero tuvimos la suerte, la fortuna de hacer un equipo rápidamente. Al momento de que nosotros planteamos la idea de lo que éramos y lo que queríamos hacer, mucha gente se unió, abogados y psicólogos, y nos expresaron sus ganas de querer participar. Pues ustedes son como la voz de las víctimas. Sí. Es correcto. Y tienen unos abogados que les dan el asesoramiento a las víctimas a través de ustedes. Correcto. Desde el día 1 empezamos a hacer el equipo y algo que creo que es muy valioso también apuntar a Sergio. Ahorita que vinimos a la Ciudad de México, también aprovecho para mandar un saludo a nuestro abogado Fernando Gaitán, que es uno de nuestros abogados también muy bueno, muy reconocido en Monterrey. Y quiero tocar un tema que creo que es importante. Empezaron abogados con nosotros y psicólogos a decirnos, oigan, me encanta su proyecto, me quiero unir al movimiento de forma gratuita. O sea, yo no cobro mis honorarios, yo no cobro nada. Incluso tenemos nosotros como algo en mente también que cualquier abogado que esté con nosotros tiene que ayudar. No es de que, oye, pues yo me hago el guapo, quiero entrar con ustedes y ya. No. Solo por estar saliendo. Solo por estar saliendo. Podcast. O sea, porque ya ahorita o sea, su trabajo lo hacen de manera pro bono. No se muevan de su lugar porque esto es bien importante, especialmente para las mujeres que están pasando por esos temas, también para los hombres que tienen que escuchar cuáles son las consecuencias legales, jurídicas de lo que estamos hablando. Estamos hablando justamente del tema de las pensiones. Entonces, se va a poner muy interesante. Por favor, manténganse, vean lo que nos está diciendo Mario Irad, de cómo se empezó a hacer un movimiento, porque empezó como un podcast y ahora digamos que es un movimiento. Es todo un movimiento, de hecho, por mencionar algo a lo mejor un poco por encimita, la gente que nos sigue a nosotros, Sergio, es bien chistoso porque cuando nosotros subimos video a redes, la gente subimos video de repente a las 5 o 6 de la mañana y a los 2 minutos ya hay un comentario, 2, 3 comentarios. Ya empezó mi novela favorita, yo pago Netflix, pago todas las plataformas y termino cobrando pensiones. Ahorita que mencionas ese tema de que se hizo un movimiento, se hizo una comunidad también. La gente que nos sigue ahora nos dejan comentarios, de verdad, unas Biblias, o de repente comentarios que dicen, oigan, ¿saben qué? Que buscan apoyo. Que buscan apoyo, pero sobre todo la gente que a lo mejor dice, bueno, yo no necesito ahorita apoyo, pero me gusta ver cómo ayudan. Es gente que no se pierde en un episodio. Está y bueno. Que aparte dicen, güey, yo tengo 30 minutos en mi hora de comida y se la dedico a ustedes. Siempre los 30 minutos que tengo me pongo a ver qué episodio nuevo salió de ustedes, comentarios, tal. Pero lo que voy es que ya se creó, afortunadamente, y agradecemos mucho a la gente, se creó una comunidad muy bonita, porque no es lo mismo, pues tú lo sabes, no es lo mismo tener cierta fama a que realmente la gente se involucre contigo y te siga a lo porque se han hecho virales. Sus videos, sus entrevistas y los temas que han tomado se han hecho virales. ¿Cómo, me acabas de decir, Mario, que les llegan muchos comentarios y cómo escogen ustedes a quién apoyar? Porque deben de llegar muchos, así me pasa a mí. Sí. ¿Cómo toman la decisión de decir, a ver, vamos a tomar este o vamos a investigar este? Primeramente, cuando hacemos recibimos todas las solicitudes de las personas, iniciamos con un proceso. ¿Cuál es el proceso para nosotros? Aparte de filtrarlos al abogado, recaudamos información, porque en muchos de los casos no vienen información completa. Cuando nuestros abogados se comunican con las personas que solicitan el servicio, tienen que validar muchos datos. Datos, si ya inició un proceso legal, si nunca ha habido un proceso legal y qué es lo que solicita la persona. Muchas veces nos damos cuenta que son personas pues, que nos llega de todo, ¿no? Personas verdaderamente interesadas y personas que solamente pues, es el momento, ¿no? y quieren atentar en contra de una persona. Pero ya cuando nos profundizamos, pasan a la siguiente etapa, que es validación de datos, donde el abogado nos da el visto bueno para iniciar a tomar un caso y en su momento pues también evidenciar lo que es lo que hacemos nosotros, ¿no? La confrontación, que es muy famosa, como mencionas, ya pasa, ya se agenda y iniciamos con un proceso. ¿Qué les parece si comenzamos para que la gente vaya entendiendo qué es o cómo está catalogado ante la ley un deudor alimentario?
Okay. O sea, vamos a empezar con las definiciones para que el público vaya entendiendo y vamos entrando en materia. ¿Qué es un deudor alimentario? Una persona que va de su responsabilidad hacia un infante. Literalmente es eso. Y cabe resaltar que es muy importante. Muchos de los deudores piensan que esto no es un delito, piensan que es una falta. Entonces hay una desinformación donde la gente debe de saber que muchas veces nos tocan deudores que sienten que hacen un favor a dar una pensión. Esa es una responsabilidad. Entonces, a evadir hacer una persona irresponsable con lo que tiene que hacer en cuanto a la pensión, ya es un delito. Y en México ya es un delito no dar pensión. Y pues, de hecho, pueden ir hasta la cárcel. Pero a ver, ¿en qué momento te conviertes, para que lo sepan los hombres, en qué momento te conviertes en un deudor alimentario? Cuando no pagaste un mes, cuando pasaron 6 meses, ¿en qué momento y quién lo determina? Para que digan, ahora sí ya te convertiste en un deudor alimentario. Bueno, normalmente cuando hay 2 casos muy diferentes. Cuando ahí viene un divorcio, muchas veces entre ellos hay una negociación interna que no se ocupa una participación legal. Y hay casos donde se llevan muy bien y la parte masculina cumple con sus responsabilidades. La otra parte, que es la mayoría... Que se acuerda en común. Sí, exacto, y se respeta por el resto de la vida. Y la otra parte, que es muy común... Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Ahí tienes que hacerlo por escrito? ¿Tienes que hacer un convenio por escrito? ¿O es Se puede de las 2 formas. Normalmente cuando la relación termina bien, que casi nunca es así, es palabra con palabra. Hay relaciones que terminan un poquito complicadas y deciden llegar a un acuerdo de firmar un convenio. Y la tercera que te explicaba era cuando ya viene la parte de una demanda de pensión. Desde que tú tienes una demanda de pensión y acudes y se firma un documento ante un juez, desde ese momento tienes responsabilidad para iniciar el pago de pensión. ¿Cómo se te considera, cuando la pregunta que decías, como deudor desde el primer mes que no pagas pensión? Ajá. Así o sea, inició. yo como madre de los menores, yo puedo iniciar un proceso legal a partir del primer mes que no tengo el apoyo o la aportación. Es correcto. Así es, ok. Ya estamos entrando en materia. Entonces, ¿quién determina, por ejemplo, la cantidad de la pensión? ¿Quién determina? ¿El juez con base a tus ingresos o con base a lo que tienes? Porque pues, es muy variable. ¿Cómo pueden exigirle a una persona que dé cierta cantidad si no tiene el ingreso? ¿Cuáles son los criterios que toman para determinar las cantidades? Bueno, eso es muy importante. No solamente es el criterio de cuánto posibilidad económica tiene el deudor, sino también las necesidades del infante. Porque muchas veces cuando no se puede fijar una cantidad únicamente por un porcentaje del sueldo del deudor, tiene que ser muy compatible con las necesidades que tiene el menor. Es decir, una pensión incluye varios rubros, no solamente es alimenticia, también incluye rubro de escolar, de salud y cambio de ropa. Entonces es un conjunto. Y en base a las necesidades del menor y en base al salario de la persona que debe, el juez fija un porcentaje de su ingreso. Es así como funciona, porque cabe aclarar que muchas mujeres dicen, oye, es que yo quiero que me dé más dinero. Sí, pero no lo decide ellos. O sea, su labor que tiene es exponer las necesidades que tiene el deudor. Perdón, el infante. El infante. Entonces, en base a eso, ya el juez toma una decisión de cuál es el porcentaje que se tiene que fijar en una pensión alimenticia. Con base a las necesidades del menor, el interés superior del menor, no de la madre. No de la madre. No, y eso lo tiene que determinar un juez y se tiene que poner por escrito. Es correcto. Ok, una vez que se ha llegado a un acuerdo y dice, a ver, esta es la cantidad que le corresponde a cada uno de ustedes. Hace rato hablábamos de que se convierte en un tema penal, o se puede convertir en eso. Explíquenos cuáles son las consecuencias si alguien incumple ese acuerdo legal. Ok, primero, cuando hay una falta de pensión, lo primero que sucede es que no permite la señora no permite la convivencia de sus hijos. Es lo primero que sucede. Ella, al no recibir una pensión, lo primero que hace es no cumplir con las convivencias. Pero eso es legal, porque estamos hablando del interés superior del menor, que una cosa son sus necesidades, pero el menor también tiene derecho a la convivencia con su padre. El que no estén en un acuerdo económico, la madre puede de manera unilateral decidir si ve o no a...
Ok. No, yo te platico lo que sucede normalmente, pero legalmente no es así. Ok. El menor tiene derecho. Sí, dime sobre su padre. qué es lo que sucede y también si tiene consecuencias, ¿no? Claro, sí, sí tiene consecuencias. Cuando la pregunta contestando, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es una demanda de cobro de pensión. ¿Qué puede pasar si esa demanda no es atendida por parte de la persona o del deudor? Se hace un proceso penal ya. Claro, es un poco más tardado, porque O sea, de algo civil se convierte en un proceso penal. Ok. lo que pasa es que también hay procesos, ¿verdad? Se le notifica muchas veces al deudor. Ajá. Y el deudor, pues obviamente a veces alarga el proceso, ¿no? Pero una vez cuando ya no hay respuesta... Pero no te puedes escapar, por No. más que lo alargues. No, te va a llegar la justicia, ¿no? Ajá. Llega la justicia. Lo que pasa es que sí, muchos deudores malamente toman ese camino de investigar cosas que pueden hacer para evadir. Y eso pues nos da mucha tristeza, ¿verdad? Porque en lugar de que se alineen y cumplan con las cosas correctas, buscan escaparates para no cumplirlos. Es que, digo, esto es muy claro. De repente, el padre, por ejemplo, dice, ok, voy a castigarla no dándole dinero para mi hijo, para que vea y sienta. Y por el otro lado, la madre dice, voy a castigarlo, que no vea a mi hijo, para que vea y sienta. Y ahí tienen en medio el menor. Lo utilizan como moneda de cambio para sus intereses personales. Y ahí hay, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta el juez o qué es lo que tienen que tomar los abogados en este caso? Es que es básicamente lo que dicen también de alineación parental, ¿no? La alienación parental. Correcto. Es que, bueno, lo que dices eso, es muy común eso. Ambos usan moneda de cambio, que es una palabra muy fea que casi no usamos, pero es lo que sucede. Al no recibir, muchas veces en lugar de actuar de forma legal, empiezan a hacer y ejecutar cosas entre ellos. Que prácticamente no se dañen entre ellos, dañen al menor. Exactamente. Entonces, al tomar esa decisión, yo lo decía en una entrevista que muchas veces la pensión, no hay una falta de pensión por parte económica del deudor, es por problemas personales de papá y mamá. Entonces, nosotros sugerimos siempre que eso lo dejen atrás, porque al empezar a tomar decisiones equivocadas, se va dañando al menor, etc. Entonces, lo correcto es a autoridades ejecutar una demanda de pensión y seguir al pie de la letra en el caso del deudor. Eso es lo correcto. Pero muchas veces también pasa que los deudores, al iniciar un proceso y se dictamina una pensión, empiezan a incumplir aún ya con proceso. Entonces evaden y muchas veces, como es un poquito alargado esto que ellos saben, dejan de dar 2-3 meses de pensión y luego vuelven a dar pensión. Uh-huh. Entonces la ley no puede, bajo ley no pueden quitarle los derechos del menor. Y eso es bien interesante. A ver, explícame eso, por favor, sí. Que se entienda, que la ley no puede quitarle los derechos del menor o al menor. No, al papá no puede quitarle sus derechos del menor. Ajá. O sea, como las visitas. Exactamente. Estar presente. La convivencia. La convivencia no se puede. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas, cuando hay una demanda y hay una resolución y empiezan a dar pensión, siempre pasa lo mismo. Después de 3 o 4 meses, ya no lo hacen igual. Ya empieza a bajar las cantidades. Ya los periodos no los respetan y empiezan los incumplimientos. Esto ocasionado, ¿por qué? Porque durante el proceso las parejas empiezan a pelear. Y si muchas veces sucede que la persona, la mamá ya tiene otra pareja, etcétera, pues hay mucho recelo por parte del papá. Uh-huh. Y empiezan otra vez los conflictos, ¿no? Y muchas veces vuelven otra vez a solicitar pensión y inicia otro proceso. ¿Por qué? Porque problemas personales laceran ese acuerdo que se hizo aquí. Sí. Sobre todo también creo que es importante no esperar a que las cosas avancen, a que se agraven. Pueden acudir también con tener un mediador, no tener que estar esperando a lastimar, porque todo el proceso es muy desgastante, es un círculo vicioso muy, muy complicado y que al final de cuentas el más afectado son los hijos, son los niños. Y pues también el caso de mediador que tenemos nosotros. Sí. Eso es muy importante lo que menciona Mario, porque muchas veces los procesos son desgastantes y costosos. ¿Ustedes tienen un mediador antes de llegar a la parte legal? Claro, sí. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Sí, siempre, o sea, el hecho de que sea un mediador no quiere decir que se llegue a un acuerdo verbal, se llega a un acuerdo escrito, sí. Pero no con un procedimiento legal. Ajá. Eso es diferente. Entonces, ¿pero si hay que protocolizarlo? Sí, todo lleva un protocolo, no puede ser así. ¿Ante un juez o ante un notario? Sí, se lleva. Se lleva todo el documento, se llevan los acuerdos y ya la ley se encarga de avalar esos acuerdos. Sí. Y se respetan. Pero si hay que ir con un juez de lo familiar, sí. Independientemente de que haya sido un acuerdo, no importa. Un mutuo acuerdo. No importa. Es un juez de lo familiar, meramente. Ahora, tú puedes estar en el proceso legal de estar buscando la pensión y puedes seguir viendo a tu hijo. Claro. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las consecuencias también cuando una madre niega
o evita la convivencia con los hijos y el padre? Pues bueno, para empezar ahí, psicológicamente hay una afectación, porque hay que recordar que para el menor la parte fundamental también de papá, pues no se la puedes quitar. Entonces, cuando empiezas a obstruir la convivencia de tu hijo con el papá, empiezas a causar un problema psicológico. Y ese problema psicológico se puede agravar si tú continúas con ese proceso. Entonces, nosotros siempre recomendamos a las mujeres, y aprovecho para decirles, no actúen por sí solas. Para eso existen las autoridades. Ojo, estos mensajes son tanto para los deudores, para el hombre, igual para la mujer, para que entiendan que siempre tiene que prevalecer el interés superior del menor. No es lo que yo quiero, no es lo que quiere mi pareja, sino cuáles son los derechos y cuáles son las necesidades de mis hijos. Es correcto. Sí, entonces les recomendamos siempre eso, inclusive es la mejor decisión, porque ya al hacer un proceso, ellas también tienen la garantía que están haciendo las cosas bien y de forma correcta. Porque si empiezan a hacer cosas que no se deben, empiezan a lastimar esa relación y menos llegan al propósito, que es que el menor tenga los recursos suficientes. Bueno, y ya entrando un poquito más en términos legales, a mí me gustaría que vayamos explicando para que la gente conozca lo que es la custodia, entienda lo que es la patria potestad, porque de repente se equivocan y hay mucha conflicto porque no entienden a quién le corresponde, cuáles son los términos. ¿Por qué no nos ayudan a que definan la definición de lo que es custodia y de lo que es la patria potestad? Porque ahorita les voy a hacer otras preguntas. Correcto, precisamente para hacer esa diferenciación trajimos al licenciado Fernando Gaitán, que es el que nos da apoyo. Quiero invitarlo a que pase para que mencionen las diferencias y que la gente pueda comprender. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. ¿Por qué no nos ayudas a que la gente entienda qué es la custodia o qué se determina como custodia, a quién le corresponde y lo que es la patria potestad? Creo que sí, es muy simple, la verdad. La custodia es únicamente con quién vive el niño. Y la patria potestad es... ¿Que la deciden mutuo acuerdo o la decide un juez de lo familiar? Exactamente, se decide de mutuo acuerdo cuando normalmente no hay problemas en un divorcio. Acabó. Incluso solteros también. Esa es la custodia. ¿Y la patria potestad, para que quede claro? Es el derecho que tiene cada progenitor sobre sus hijos. Decisiones, permisos. Hago esta pregunta para que quede claro, porque ahí vamos a entrar justamente en el tema. ¿El hecho de ser deudor alimentario o estar en un proceso te hace perder la patria potestad? Sí, pero no en forma automática. Ajá. O sea, Es un proceso. Tienes una causal. El padre sea un deudor, te da una causal para demandar la pérdida, pero no es en automático. Porque por la falta de obligación, de cumplimiento. Ok, aunque esto perjudique al menor. Sí, porque de hecho ya lo está perjudicando. Ajá. Desde el momento en que no aporta la manutención, tiene adeudos, lo está perjudicando. Ok, puede tener adeudos, pero la relación con el menor y la convivencia es importante, Sí, es independientemente de lo económico. Exactamente. Sin embargo, si hay un incumplimiento, es posible que se pueda tumbar un juicio de convivencia. Y una vez que se pierde la patria potestad, ¿se puede volver a recuperar? No, ya no. Ojo, aquí quien pierde el derecho es el padre de convivir con su hijo, pero la sentencia te la dicta el juez y te dice, el derecho del niño subsiste. Por eso. Si el niño quiere verlo, después de un procedimiento... A ver, aquí hay algo bien importante. Entonces, si yo como padre pierdo la patria potestad, que es los derechos con mi hijo de tomar decisiones, dónde estudia, dónde va a vivir, porque tú puedes tener la custodia. Yo como padre te doy la custodia a ti, madre. Tú tienes la custodia, vive bajo tu techo, que hoy en día ya se ha peleado, ya hay muchos padres que piden la custodia también. Entonces, si yo la llego a perder en el proceso, pero mis hijos piden ver a su papá y exigen ver al papá, pero ¿qué pasa si son chiquitos? Si no hay posibilidad de que un niño pueda expresar que necesita ver a su padre. Ese es el problema, justamente por eso un juicio donde el padre diga, es que mi hijo me quiere ver. Yo ya perdí la patria potestad mediante un juicio, pero mi hijo me quiere ver a mí. Aquí el problema es cómo demuestras que se mira. Hay que hacer muchas experiencias. Claro, ¿cómo demuestras? Porque si no te permiten estar con él, no tienes acercamiento. Cuando es un niño de 6 años, 7, se le escucha, se le puede escuchar. Ahora, y lo peor, también viene otra agravante que es la alineación parental. Alineación parental. Exactamente. Que es
¿Por qué no nos explicas para que la gente también... Es un síndrome que se da cuando el progenitor no custodio, normalmente es la mamá, quien tiene la custodia, le habla mal al menor. Sí, dates de, ya viste, tu papá no da dinero porque no te quiere, no te paga la escuela porque no le interesas, y empieza a meterle, lo empieza a alienar en contra, y eso también es un delito. Exactamente. ¿Es fácil demostrar la alienación parental? No, son evaluaciones psicológicas, tanto a la madre como al menor. ¿Y cuáles son las penas si se demuestra que hay alienación parental? Multa y de 3 a 6 años de prisión. Multa y de 3 a 6 años. Pero ¿qué pasa si, a ver, es que aquí le dan de 3 a 6 años, si tenías la custodia, pero tú demuestras que hubo alienación parental, Ese es otro problema también. le dan la custodia ahora al padre si demuestra que Es una causal, de hecho. ¡Qué barbaridad! El niño en medio de como canica en... Como decían ellos, lo mejor siempre es llegar a un acuerdo, pero obviamente que es un acuerdo benéfico para ambos. O sea que aquí... Para el menor sobre todo. Aquí el que siempre pierde es el menor si no hay una convivencia sana y no hay un entendimiento. Eso está bien fuerte, porque de repente los padres es muy difícil que cedamos a la hora de una negociación, por lo que acaban de decir. Entonces, ¿qué pasa también en los casos? Eso se los pregunto a ustedes, cuando llegan las personas y resulta que la mamá está dando mala información o está utilizando, porque hoy hay la nueva ley de Sabina. La ley Sabina, y que saben que la ley las protege y hacen mal uso de esa ley, y de hecho lo usan hasta como chantaje o extorsión de alguna manera. Las denuncias falsas. Las denuncias Nos falsas. han llegado muchísimas denuncias falsas. De hecho, cuando nos preguntaste anteriormente nuestros parámetros y todo, hay mucha gente que se acerca con nosotros porque piensa que por mandarnos un mensaje con una Biblia ya automáticamente nosotros le vamos a resolver. Nosotros leemos los casos, tenemos un equipo que nos ayuda. Por ejemplo, si a mí me toca leer un caso, yo se lo paso al equipo, el equipo lo lee, los abogados, entonces empiezan a ver, oye, ¿sabes qué? Este caso creo que es interesante por esto, y empiezan a desglosar, se hace la investigación, etcétera, pero nos llegan muchas denuncias falsas, que de hecho creo que es un tema también que muy complicado. Más ahorita como está el movimiento, de que yo te creo, y a veces es muy complicado. Sí, el yo te creo, yo creo que ha rebasado de repente las líneas de la ética y de la moral, y se ha hecho un mal uso de repente, y ha puesto en jaque a muchos hombres o personas que no tienen por qué pagar esas consecuencias, pero la ley está así. Incluso uno de los confrontados también fue una persona que no le dejaban ver a su hijo, y él se aportaba manutención. ¿El qué, perdón? Él se aportaba manutención. Ajá. O sea, hay muchos casos así. Ya Sí, después, pero se demuestra que, oye, yo siempre te di, y hay consecuencias para ella también. A ver, Fernando, ya lo mencionaste, me encantaría saber, para que la gente sepa, ¿qué es lo que dice específicamente la ley Sabina? ¿A quién protege? Y es importante que se mencione. A los menores, protege a los menores. Y sí es muy interesante, es una ley muy creativa, la verdad, porque yo creo que se me fue el nombre de la persona que lo promovió, pero su hija se llamaba Sabina, por eso es el nombre de esta ley. Pero son las consecuencias legales que hay. O sea, un deudor puede perder su pasaporte, puede perder derecho a votar, puede... Derechos políticos. Exactamente. Derechos sociales. Públicos. Y en Nuevo León es interesante también. En Nuevo León la diputada Greta Barra, quien le mando un saludo, está tratando de reformar también la ley Sabina, prohibiendo a los deudores a entrar a eventos masivos, estadios, conciertos, juegos de fútbol. Uy, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo revisan? Tienes que estar revisando. Sí, es justamente lo que se... Está bien que haya una lista, un registro nacional de deudores, pero un padrón. Pero si tú tienes ese problema, como consecuencia te puedes ir a la cárcel. Una vez que cumples y dices, ok, ¿cuánto debo? Aquí está. Tú cumples. ¿Puedes salir de ese padrón? Sí. ¿Puedes restablecer nuevamente tu vida social, tus derechos políticos, sociales y demás, si es que cumples? Exactamente, sí, no es como un buró mercantil, que ahí aunque pagues, sigues apareciendo de que pagó con quita, tal.
Acá pagas y se te elimina el padrón. Sí. Y para poner nada más un paréntesis, Sergio, la ley Sabina, esta ley debe su nombre a Diana Luz Vázquez Ruiz. Es una madre que ha liderado esta iniciativa tras enfrentar personalmente las consecuencias de este problema. Entonces ese es el nombre de... ¿Y han tenido la necesidad de repente de tener contacto con ella por algún tema determinado? ¿Con Diana Luz? Sí. Yo con ella estoy a punto de entrevistarla, pero no hemos cerrado todavía. Porque eso es muy interesante. Y, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de éxitos de lo que ustedes tienen con su programa? Cada que toman un caso, ¿cuál es el porcentaje de resultado positivo? ¿O cuestión legal o...? Sí, legal y de resoluciones y a favor siempre del menor. Pues la verdad siempre es un 100%, porque aquí si no paga, el deudor se va a la cárcel, simple. Es muy simple. Obviamente lo digo muy fácil, pero lleva su tiempo, lleva su proceso. Pero es muy curioso que al final del día, cuando ya están la orden de arresto, etcétera, siempre sale alguien que paga. O sea, siempre sale el tío o el hermano o algo, siempre paga. Por supuesto que el juez es el que pone los criterios para y en base establecer. al deudo que hayas tenido en un convenio, por ejemplo, fallaste 12, 13, 14 meses, se va acumulando. Ahora, ¿qué pasa cuando pues, un padre dice, pues es que yo no tengo trabajo, yo no he tenido trabajo, entonces no tengo cómo pagar? Es que aquí la ley no... El niño como quiera tiene hambre todos los días. Todos los días come, todos los días calza. Y la ley pues sí te dice, no, o sea, no, el hecho de que no trabajes no es una excusa. No es una excusa porque los niños no dejan de... No hay justificación para decir es que no tengo trabajo. Tú tienes que resolver. Ahora, también la ley protege a ese grado al menor que si de repente el padre no cumple, los abuelos paternos tienen la obligación. Eso es un tema bien importante. Aquí hay una aclaración muy importante. Es a los abuelos, no nada más a los paternos. Ajá. Aquí el detalle es que el juez agarra a los 4 abuelos, o sea, a los paternos y los maternos, para una pensión. A ver, eso está interesante. Entonces, si el padre... La ley te dice a los abuelos, no dice abuelos paternos. Es a los abuelos en general. Porque aquí quien interpreta y quienes interpretan y dicen que tendría que ser los abuelos paternos los que tendrían la obligación de estar dando la pensión o la manutención. Pero dices que no, que los abuelos, tanto paternos como maternos. Tienen la obligación. Si no están ellos, va a los tíos. Los primeros son los abuelos. Pero sí es un punto importante. A ver, los tíos también, yo sabía que era de descendencia directa. O sea, los tíos también, los tíos de quién, paternos, Y maternos. ¿están obligados? A falta son los terceros. Ajá. O sea, primero el papá, los de la obligación. A falta de papá, Abuelos. Entonces, supongamos que el papá no cumplió, tiene consecuencias legales, se va a la cárcel o el papá murió, por decir algo. ¿Quién se queda con la obligación o la responsabilidad? Los abuelos. los abuelos y la madre, obviamente. Ajá. Ahora, Y se puede demandar y todo. O sea, no es costumbre, no es nada. no tiene nada que ver independientemente de que la madre trabaje o no trabaje, porque de repente dicen, ya trabaja, ya le doy menos, o ya trabaja, o ya tiene pareja, entonces ya no le doy. Que ese es un argumento de repente de muchos hombres que dicen, pues yo le daba 10, pero como ya tiene pareja, que también se puede convertir en, dices, a ver, si yo le daba 10 para la renta, para comida y todo, y ahora resulta que una persona entra a vivir a la casa donde yo estoy pagando renta o estoy pagando... Bueno, o sea, en esos casos, o sea, hay excepciones. a ver, por eso estoy haciendo la pregunta. A ver, yo te doy 10 pesos para que vivas en un lugar decente con mis hijos en tal lugar. Y ahora resulta pues que ya tienes pareja y que esa pareja está viviendo contigo, se va a vivir ahí, o te estás yendo a vivir a casa de tu nueva pareja. ¿Qué pasa ahí? Se puede demandar una reducción de pensión alimenticia en base a los Se solicita una reducción. Sí. Ajá. Así como la mujer tiene el derecho de demandar un incremento de pensión cuando lo que ocupa el niño es más grande y el señor gana más dinero, ella puede demandar un incremento de pensión en un momento dado. Él también puede demandar una reducción de pensión alimenticia, incluso una rendición de cuentas. Si se comprueba que estás dando información falsa, les ha tocado que alguien da información falsa, que dice no he trabajado, yo no gano 50, yo gano 20, pero
lo que me gusta es que el juez determine con base a las necesidades del menor, no a... Pero a ver, yo como madre te puedo decir, a ver, las necesidades del menor son, y boom, te aviento una carretada de Es que no es tanto, necesidades. o sea, sí es en base a las necesidades, pero también se equilibra con lo que puede el padre. O sea, la ley así te lo dice. De hecho, la ley no te marca un número específico. No te dice un porcentaje específico, una cantidad líquida estándar. No hay. Únicamente te dice que la pensión se define en base a lo que gana el papá y a lo que el menor necesita. Obviamente se va modificando con el tiempo, pero de hecho cada año aumenta conforme al salario mínimo. ¿Ustedes piden información cuando les llega, me dicen, piden toda la información? Expedientes, todo. Y me decían que tienen, pues, mucho éxito con el programa. Tienen éxito con... ¿Cuántos casos de los que ustedes llevan o atienden terminan en un tema penal porque no se llegó a un acuerdo? Es muy poco. Yo creo un 20%, 10%. Muy poco porque todos se pagan. Al final, bueno, la mayoría que hemos tenido consiguen dinero de donde sea y pagan. Eso hablamos que... Es que, digo, estar en la cárcel pues, está muy difícil. Sí, está cabrón. Es que aparte la gente, Sergio, desde que surgió este movimiento, prefieren pagar 1000 veces a una exposición del nivel de la que tenemos, una exposición masiva. Hay gente que de repente se nos acerca, oye, ¿sabes qué? Pues buscan arreglar las cosas antes de todo, porque sí está complicado. De hecho, ahorita que mencionan también las denuncias falsas, me ha tocado leer muchos hombres que dicen, no, pero es que yo no tengo trabajo. Y de eso no es una excusa, o sea, nos creen que por ponernos, yo no tengo trabajo, no tengo manera, sí, no hay problema, güey. O sea, no hay forma. No se puede evadir esa responsabilidad con nada. Cuando te ponen una cantidad... Ahora, te puedes atrasar y de repente te puedes poner al corriente, eso no es falta. Si es que llegas un... No, bueno, es que puede ser falta, pero si no la ejerces, o sea, si no presentas una demanda para demandar esa cantidad, sí, no puedes catalogarse como una falta, ¿verdad? Porque legalmente no está. Es como, o sea, por ejemplo, lo digo porque a veces si se incumple un mes, no conviene contratar un abogado para cobrar ese mes que te debe, tal vez. Muchas veces se gastan más dinero en abogados que lo que van a dar de pensión. Sí. Por el ego de demostrar y decir, ahora no le doy o ahora le pido más. Y se meten con abogados y pagan más de abogados que realmente lo que les están pidiendo en ambas partes. Sí. Y muchas veces abogados que no saben, porque le aconsejan, no des pensión, no des, espérate. Ya te demandó, ahora que se espera hasta el descuento. Cuando eso puede provocar una pérdida de patria potestad. Sí. A ver, Irad, Mario, ¿ustedes qué le recomendarían a sus seguidores, a sus seguidoras, tanto hombres como mujeres, evidentemente que estén en un tema como este? Aparte de que los pueden buscar, o sea, yo también como padre los puedo buscar si estoy afectado o están haciendo una falsa declaración. Yo también les puedo decir, oigan, yo sé que su programa es cobrando pensiones, pero también... ¿Pueden apoyar el otro lado de ¿sí? Claro, no, y definitivamente hubo un tiempo donde nosotros tuvimos que dejarlo bien en claro, porque pensaban, por ejemplo, pensaban que era solamente contra hombres o que nosotros ayudamos por igual los casos, o sea, ayudamos a personas. Y también algo que es muy importante, ahorita justamente lo estaban mencionando, que a veces las mujeres no tienen el valor o tienen miedo o dicen es que me va a tocar pagar un abogado o al revés. O sea, al final de cuentas van a terminar gastando. Entonces, y a través de su programa se logra evitar llegar hasta el abogado. Sí, eso es lo que mencionaba Fernando. Acércate al micro. Porque sí, o sea, está bien que iniciemos un proceso legal y conforme a la ley, pero es más conveniente llegar a un acuerdo. Hay menos problemas y se puede llegar también a un acuerdo muy saludable. Pero las voluntades a veces es no... que mencionabas ahorita, como lo que te platiqué en la entrevista, la falta de pensión no es, a veces en un 90% no es económico por parte del papá, son problemas personales. Entonces, desde ahí inicia un problema. Y cuando nosotros entramos a mediar, inmediatamente localizamos eso y tratamos de llegar a un acuerdo saludable. Y quitamos esos fantasmas que se van creando papá y mamá, y uno en contra del otro. Porque yo te puedo decir como padre, oye, me estás pidiendo 20, yo te puedo dar 8. O sea, sí quiero dar pensión, pero te puedo dar 8. No, claro, quiero 20. Y te exijo porque como ya tienes, porque también es el otro caso, como ya tienes novia y andas de viaje y andas no sé qué, quiero más dinero. O sea, y dices,
pues espérame, o sea, aquí está lo que me corresponde, lo que me tocaría por ley. Bueno, una cosa importante, se puede solicitar, sí, pero que tenga fundamento, ¿verdad? No, si el fundamento es porque yo te vi en redes sociales que compraste un coche nuevo, pues eso no es fundamento, ¿verdad? En base a las necesidades del menor se puede llegar a una negociación y se puede discutir un aumento de pensión, pero no cantidades que no tengan nada que ver, ¿entiendes? O sea, que tenga sentido. Es decir, oye, aumentó esto en el colegio, etcétera, podrás apoyarme con esto. Ahora, vamos a darle la vuelta. Yo tengo la custodia de mis hijos. Me tocó quedarme, o ya sea por mutuo acuerdo o porque lo gané por ley y todo. La mujer tiene la obligación también de dar pensión a los hijos. Exactamente. A ver, Sí. esa es una parte que de repente no se toca. Es exactamente lo mismo que el papá. Trabaje o no trabaje, Trabaje o no trabaje. la mujer tiene la obligación. Si yo como padre tengo la custodia porque la gané, porque la peleé, o porque ella no le interesó, o porque no puede tenerlos, ella tiene la obligación también. Así es. De dar- Las mismas, exactamente. No cambia nada, no baja ningún porcentaje, no cambia nada. Aquí lo importante es hablar del interés superior del menor. No importa si es el papá, si es la mamá, los dos progenitores tienen la obligación. Exactamente. Y precisamente atendemos casos de igualdad, porque nos llegan muchos. Cuando inició el programa, muchos pensaron que era inclinado hacia el lado femenino. Ajá. Pero después nos empezaron a llegar muchas solicitudes de que, oye, yo soy papá, pero es todo lo contrario a lo que tú haces. Y también tenemos casos explícitos donde la parte de mamá no permitía o no daba pensión y la custodia la tenía el papá. Entonces perseguimos el beneficio del menor, no importa si la mamá no da pensión, también se le puede obligar a que dé Ok. pensión y iniciar un proceso. Es exactamente masculino, femenino, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de dar pensión, te digo, a ver, yo le pago, no te doy la pensión a ti, pero yo pago la escuela, yo pago el seguro, y cuando viene conmigo yo le compro ropa. Y los viajes, cuando va conmigo, yo se los pago. Es que eso es pensión ya. Ajá. O sea, de ese momento ya la estás dando, no está en un Porque hay convenio. muchas parejas o mujeres que te dicen, no, a mí dame el dinero. Oye, yo le compro, yo le hago, tú no te preocupes. Y lo que quieren es la parte económica. Cuando es por acuerdo puede ser así. ¿Sí? Yo no quiero que me traigas dinero, no me transfieras, tráeme Pero es en válido. especie, sí. Si lo pactan así, sí. Ajá. Si está pactado, sí. Si no se pacta, hay que demandarle una cantidad de dinero. Eso está... se pacta. Me parece muy interesante. ¿Qué le recomiendan? A mí me gustaría que les mandaran ese mensaje, Irad, Mario, para que la gente que los busca, la gente que tiene la necesidad de que les ayuden a llegar a acuerdos, ¿qué mensaje les dan tanto al padre como a la madre para que entiendan lo complicado que es este proceso y el daño psicológico, emocional que le hacen a los hijos? Hay algo bien importante, Sergio, que quiero mencionar también, que no hemos mencionado. Nosotros cuando ayudamos, no es solamente el hecho de que ya llegamos a una resolución, ya se dan la mano, todo bien, ahí no termina. Nosotros cuando resolvemos un caso, también hay una terapia psicológica después, para poder quitar toda esta parte de lo que llevaron, o sea, toda la parte de la friega mental, el desgaste, las peleas, que todo lo que tuvo que escuchar el niño en casa o que la mamá y que O le sea, decía apoyan también con terapias. al final. Sí, es que esa parte es muy fundamental, como dice Mario. La pensión no solamente es un pago. Entonces, al haber una afectación psicológica, todas las partes necesitan pasar por un proceso psicológico, mucho más el menor. Sí. Que muchas veces el papá no se preocupa o la mamá al momento de ganar una pensión lo deja así, pero ya hubo un daño psicológico al menor y es muy importante que las mamás, por eso las invitamos, cuando damos una resolución del caso, como dice Mario, las invitamos a que también el menor tenga una terapia psicológica. ¿Quién paga esas terapias? Bueno, Si se demanda, si se demanda, pues lo puede hacer el mismo Poder Judicial. Ok, sí. Y si no es por demás. No, yo me refiero, ustedes dicen, les damos terapia, les aportamos. O sea, ustedes como podcast, como grupo, como equipo, porque ya entendí que tienes abogados que lo hacen de manera pro bono, porque eso también, pues hacen una labor social y además mediáticamente, pues también les conviene el que sepan que están. Pero la parte psicológica, es totalmente gratuita. Esa la cubrimos nosotros. Nuestro movimiento cubre eso. Tenemos psicólogos, obviamente que ellos tienen que ganar dinero. Nosotros cubrimos esos gastos,
pero cabe resaltar que son psicólogos que aprueban mucho el movimiento, que quieren el movimiento, es una parte de labor social que hacen con nosotros. Obviamente los costos que nos manejan a nosotros pues son diferentes a las cuotas que ellos cobran, pero no deja de ser un gasto para nosotros. Esto se los tengo que preguntar, porque hay gente, y yo he leído en su podcast, que les dicen que lucran con el dolor, que lucran con el pleito de las personas, que evidentemente es una labor social, pero pues nadie trabaja gratis. ¿Ustedes tienen algún beneficio también? Porque pues todos, yo en mi podcast también pido que me den likes y que me ayuden, porque pues, para eso trabajamos. Sí, es muy interesante tu pregunta y sí muchas veces recibimos comentarios de ese tipo. Y lo dijimos en una entrevista, claro, pues las redes, tú sabes perfectamente que la red social genera una monetización y no tenemos pelos en la lengua de decir eso. Pero también cabe resaltar que nosotros comentamos que nos dedicamos a otras cosas, nos dedicamos en otros negocios que tenemos y eso muchas veces son nuestras entradas fuertes de dinero, porque en realidad de cobrando pensiones no recibimos un sueldo. Mucha gente lo primero que hace, ¿cuánto me cobras por ayudar? Y le digo, es que no cobro yo como imagen. Oye, ¿cómo monetizan entonces ustedes? Pues, bueno, con el contenido. Porque, ok, una cosa es la labor social, dices, ay, qué padre, ¿no? Que estos chavos estén apoyando tanto. Pero llega un momento en que dices, a ver, espérame, o sea, igual el parte de pro bono de los abogados. Llega un momento en que, y los psicólogos, ¿cómo sustentarlo y que no sea mal visto? Porque es válido. Sí, claro. Es válido. Les es redituable, por lo menos es autosustentable el podcast de decir, híjole, estamos ayudando y no nos cuesta. De momento no, siendo honesto no es totalmente redituable, hemos tenido que poner dinero nosotros, pero cabe resaltar que estamos buscando alternativas, como por ejemplo la monetización en redes, algún patrocinio, porque no tiene nada de malo decirlo. Hay gente que le gusta el movimiento y dice, oye, yo quiero patrocinarte de alguna ¿Tienen otra patrocinadores? forma. Sí, tenemos patrocinadores, estamos muy agradecidos porque no es un patrocinio cualquiera. Ajá. Ellos premian la labor que hacemos y obviamente ellos reciben pues, una mención de nosotros. Yo justo por eso lo estoy mencionando, porque esta es una plataforma que les puede ser, en tu programa obviamente pides la campanita, pides likes, pides, y hay gente, de acuerdo a los likes o a los views que tienes, pues ya puedes empezar a monetizar más. Claro. Pero que sepan del trabajo interesante e importante que hacen ustedes. Y se piensan solamente ir concentrando en la parte de las pensiones, o piensan agarrar otras áreas que tengan que ver con labor social. Pues por lo pronto pensiones, porque la verdad son demasiados los casos que tenemos. No acabamos. O sea, ahorita que mencionabas los mensajes, para que se una idea de la gente que nos ve, recibimos entre 100 y 120 casos diarios. ¿Diarios? Nosotros empezamos trabajando 24/7, ahorita seguimos haciendo, pero con un equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? Mucha gente dice, oiga, yo les mandé un mensaje hace 3 días y no me han contestado. Porque obviamente recibimos muchísimos. Y filtrar 120 mensajes diarios por 7 a la semana, por 30 al mes, es una locura. Es lo que te digo, no hay forma. De entrada del equipo que tiene que analizar y filtrar cada uno de los temas. Sí. No, y no podemos ver los mensajes, o sea, si a mí me toca leer un mensaje, no puedo verlo por encimita, porque, a ver, algo que no está comentando Irad es que cada mensaje son 15 mensajes en uno, con 5 fotos adjuntas, con comprobantes, o sea, no es un mensaje así de que, oigan, ayúdenme, necesito mucho la ayuda. Con este podcast les van a llegar todavía muchos más, pero aquí no tiene ningún problema legal con que mi ex los busque y les diga, a ver, ayúdenme con esto, y ustedes expongan mediáticamente la imagen del papá o la imagen del menor está protegida, eso definitivamente no pueden hacerlo, y me imagino que conocen perfectamente, lo saben, pero no tiene ningún problema legal el hecho de que expongan al presunto, porque yo puedo levantar la denuncia y decir, es que él me debe, no me da, no me apoya. ¿No es delicado eso de repente? Sí es delicado, pero no se evidencia una persona que no tenemos los comprobantes de que sea doctor. Ya cuando hay sentencias, si hay que el abogado nos da el visto bueno, que eso ya es algo que tiró el juez, para nosotros el visto bueno es que ya haya una ejecución de algo, haya una resolución y que él esté incumpliendo ya algo que está pactado y que está firmado y que tiene una validez. Y obviamente en la parte gráfica, pues el deudor lleva la parte censurada en su rostro. Que obviamente si preguntas, ¿pueden llegar a tener problemas? Pues podemos llegar a tenerlos, pero lo vemos como es parte de ello.
¿Nunca han tenido agresiones, el hecho de confrontar o presentar? Pues fíjate que nos reímos, pero no es chistoso, pero sí, hace poco ahí en Por eso se los pregunto. TikTok de Cobrando Pensiones subimos porque tuvimos un atentado un poquito fuerte, donde yo expongo todos los golpes que traigo encima y pues fue algo un poquito complicado. ¿Cómo alguien te agredió? Nos agredieron porque ya la gente nos identifica. Y esa parte del deudor, tenemos dos tipos de deudores. El deudor que dice, pues sí me estoy equivocando, pero pues tú también entiéndeme y llegamos a un acuerdo. Que solamente es palabrería y lo entran en razón. Pero tenemos el otro deudor que es violento de naturaleza, que él te amenaza cara a cara y te dice, tú no vas a poder conmigo y donde yo te vea te va a pasar eso. No sabes con quién te estás metiendo. Palabra que utiliza. De hecho, justamente... Y los que Sí. También hay gente que dice, yo soy tal. Por eso, a eso me refería. O sea, me identifico, no me has hecho nada, pero me identifico y te odio. No, y justamente lo que mencionaba Sergio también ahorita del tema de los haters, que tenemos afortunadamente pocos, pero son muy ruidosos. Y en el caso de que de repente hacen comentarios como, es que seguramente están lucrando. Esos comentarios generalmente vienen de hombres que son deudores y que tienen el miedo que vayamos por ellos. Hace poco también en Monterrey, donde radicamos nosotros, hemos sufrido 3, 4 atentados. Hubo uno que no lo veo tanto como atentado, lo veo como parte del oficio, el movimiento. ¿Agresiones o atentados? Porque hablar ya de atentados, atentar contra tu vida ya es delicado. Una cosa, agresiones, mentadas de madre o quizás un golpe, pero atentado bueno, han ya sido es... amenazas también. Hemos recibido, hubo un lapso como de 2 meses donde prácticamente todos los días recibíamos amenazas. Hubo una que sí realmente a mí sí me puso a dudar porque me comentaron, ya sabemos en qué gimnasio estabas, me mencionaron en qué gimnasio iba y en ese momento yo ni subía fotos de qué gimnasio, la gente no sabía. Y dije, es que yo platicaba con ellos, es que yo no sé si son güeyes realmente... Porque tú sabes que dices, bueno, cuando alguien te quiere hacer algo, te lo hace, alguien que tiene poder. Pero entonces en no sabíamos qué onda. Por ejemplo, por darte otro ejemplo, en Plaza de la Tecnología en Monterrey, es una plaza muy conocida, también tuvimos un problema ahí porque llegamos a confrontar a un deudor y tú sabes, Sergio, que en lugares así donde hay muchos locales... O sea, llegan con las cámaras, con el deudor, llegan y ¡guau! Sí, ya o sea, como los programas de Estados Unidos Sí, que sí. yo puedo estar aquí jugando en el jubilé Y llegamos. y de repente, mira, no que no tienes dinero y... Y normalmente lo que hacemos, llegamos así con un micrófono, con un papel y te digo, no me importa lo que estés haciendo, entonces la gente lo primero que dice, ay güey, o sea, ¿qué es esto? Por ejemplo, ese en Plaza de la Tecnología fue por ahí en Navidad. Llegamos a confrontar a un deudor y a los 2 minutos ya teníamos policías encima, ya teníamos gente, los mismos locatarios. Tú sabes que entre ellos se apoyan. Si tú vas a un lugar donde hay locales a confrontar a alguien, todos los demás se unen y no les importa si la persona es deudora, si es lo que sea, Sí, lo se apoyan. protegen. Se protegen. Entonces, a los 3 minutos fuimos con escoltas y todo. Ya nos habían cerrado las vías de acceso, de salida. Fue todo un tema. Entonces, son cosas que a veces no comentamos, pero que pasan y que Sí, son claro, el pan de ponen cada en día. riesgo su integridad, obviamente. Híjole, pues muy, muy interesante estos temas. Para mí era fundamental. Yo sé que hay temas en lo particular que podríamos entrar y preguntar, oye, ¿qué pasa si temas muy en lo particular que ya veremos? Pero hoy hablamos, digamos, en un contexto general de qué es lo que pasa cuando alguien no paga pensión, qué es lo que pasa cuando se pierde, en qué caso se pierde la custodia, en qué caso se pierde la patria potestad, si se recupera o no. Creo que fuimos muy claros, muy específicos, pero yo vuelvo, insisto, que entendamos que estamos hablando del interés superior del menor. Sí. Que aquí no es de lo que diga tú o mis derechos, tus derechos, sino el menor. No sé si hay algo más que ustedes consideran importante que platicar y aclarar al público de este tipo de temas y de su programa y de su podcast, y que los inviten a escucharlos. Pues mira, nada más agregar eso, lo que platicamos ahorita, que mucha gente no quiere iniciar un proceso y empieza a tomar decisiones equivocadas. Lo primero es acercarse a las personas que saben, en el caso a un abogado, iniciar un proceso como debe de ser y no tomar decisiones atrabancadas, porque eso puede salirle contraproducente a la que quiere demandar o viceversa. Y en segundo, que pues, siempre decimos esa frase, ¿verdad? Que también Mario la menciona mucho, si ya fallaron como pareja, que no fallen como papás.
Porque una cosa es la relación que tienen sentimentalmente y esto se repite una y otra vez, que terminan mal la relación, pero no pueden comprender que lo que los va a unir para toda su vida es su menor, es el hijo. No, pero ahí también es bien claro que, a ver, quizá como pareja no pudimos tener continuidad y no tuvimos empatía, pero los hijos son los hijos. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la Pero te otra. lo menciono porque es un argumento que tiene la gente. Es algo que comenta, no, pues es que ya no es mi esposa y ella tiene otra pareja, etcétera, y es una forma que quieren evadir y no tiene ningún sentido. Entonces, comentarles de la responsabilidad, que esto es para todo el tiempo y que la gente no cometa el error de tomar decisiones atrabancadas porque es contraproducente. Y que claramente estamos para servirles. Nuestras redes sociales son Cobrando Pensiones en todas las plataformas y que también nos tengan un poquito de paciencia porque recibimos muchos mensajes, pero atendemos a todos, ya sea mensaje chico, grande o mediano, y cada uno tiene respuesta, no importa que nos tardemos un poquito, pero todos son atendidos. Entonces los invito a que nos manden su caso. Gracias también por la confianza, porque creo que también cabe aclarar que no es un tema tan sencillo y que nos tengan la confianza en nosotros, para nosotros es una gran responsabilidad. Pues yo quiero de entrada felicitarlos, Irad y Mario, por tener el valor de irse en otro tema. Hay quienes hacen podcasts de diferentes temas, objetivos, pero el hecho de que tenga un trabajo social al final y todo sea por el bien del menor me parece muy importante, y eso habla de la necesidad de tantas familias que tienen de que se les escuche, de lo que se sepa lo que está pasando. Así que felicidades, les iba a decir que les auguro el éxito, pero el éxito ya lo tienen. Continúen con ello. Yo voy a estar al pendiente también de diferentes temas para consultarlos, para invitarlos. Y ya los escucharon, repitan sus redes, por favor. Cobrando Pensiones oficial en todas las redes, Cobrando Pensiones. Y para terminar, Sergio, primeramente agradecerte pues la amistad que hemos tenido a partir de hace unas semanas, la buena onda, buena vibra tuya, de tu equipo, y también a la gente decirle, oigan, dejen de seguir a tanto cabrón en redes, o sea, tanto influencer. Hoy la palabra influencer está súper prostituida. Entonces, si ven de repente algún movimiento, el de nosotros o el que quieran, un movimiento que ayuda, compártanlo, dejen de compartir tanta cosa solamente por morbo o entretenimiento, o sea, al contenido basura, o sea, compartan cosas que les dé valor, y eso va a ser un cambio muy significativo, y pues muy agradecidos contigo, y a la orden. Fíjate que acabas de mencionar algo bien interesante, Mario. Yo en Cámara de Diputados estoy buscando un marco regulatorio justamente para los creadores de contenido, incluso para las plataformas, en donde algunos lo han tomado a mal diciendo que es ley censura y que por qué cómo, pero yo coincido con ustedes. Ustedes que generan un contenido positivo y que da algo, lo que estoy escuchando es que están también a favor de eso. Sí. Que de repente hay personas que se sienten, por el hecho de estar frente a un micrófono, no entienden la importancia y la responsabilidad que genera. El impacto. El impacto, y que la palabra influencer amerita. Y que con la mayor irresponsabilidad hacen comentarios, mandan retos o hablan de las personas sin ninguna ética. Sin argumentos. Sin argumentos, por el hecho de tener likes, views y monetizar. Ellos sí monetizan con dolor ajeno, con información falsa, y estoy de acuerdo con ustedes. Hay de las dos cosas, justamente es muy importante eso. Porque hay influencers que literalmente hacen todo por los likes, por brillar, por el número. Y también está interesante, yo sé que no va a pasar, pero el regular, debería de haber una regulación también, por ejemplo, y no por decir marcas, en Twitter, lo que era Twitter, que ahora es X, es como un excusado ahí en el que todo el mundo va y tira todo lo peor de sí. Twitter X es donde más porquería avienta la gente. Sí. ¿Ustedes se consideran influencers o activistas? Activistas 100%. Digo, a veces nos han puesto ese título en muchos periódicos, etcétera, y entendemos
Sí. pues, también hay un contenido digital, Sí. pero nunca, desde que iniciamos, nunca nos hemos considerado de esa forma. Podría ser Activistas. activistas o comunicadores, porque nos gusta comunicar cosas de valor. Entonces creo que podría entrar también la palabra de comunicadores. Y sí, al principio nos decían un poco influencer los primeros 2-3 meses. Los influencers tal, porque eran revistas que obviamente no nos conocían, no conocían el proyecto, y ellos tienen que hacer su trabajo de ponerle un nombre a lo que Oigan, hacemos. y digo, ya tienen aquí el abogado, pero espero tengan registrado el nombre de Cobrando Pensiones y la idea, porque de repente... No se sabe, no, sí, ya está, gracias, ya está registrado desde el inicio. Ok. Pues yo felicitarlos, a mí no me queda más que agradecerles. Gracias Irat Mata y Mario Balak, también al licenciado Fernando por su trabajo que hacen pro bono, el activismo que hacen de ayudar justamente a los menores, no es al hombres, mujeres, ni mucho menos, sino a los menores de edad, que creo que tenemos que tener esa conciencia. Y a mí no me queda más que agradecerles. Si tienen dudas, si quieren saber más del tema, ya dieron sus redes de Cobrando Pensiones, en donde pueden consultarlos. Yo les agradezco. Compartan, denos likes, denle a la campanita para que les sigan avisando cuando estemos tocando. Y ustedes son los que me están marcando la pauta de qué es lo que quieren que qué temas quieren que toquemos, a quién quieren que entrevistemos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, ya incluso llevamos 6 programas apenas y ya rebasamos los 3.200.000 views, lo cual es pues, un récord impresionante. Y eso es gracias a ustedes, gracias al contenido que estamos generando. Como dicen, espero que sea de positivo y que ustedes saquen también lo positivo de nuestras pláticas. Gracias. Esto fue Políticamente Imprudente con Sergio Mayer. Nos vemos en la próxima. ¡Au!